Entonces ella lo que quiere es la vía insurreccional para ir por el poder. Pero hoy queremos hablar con un analista, un sociólogo, analista de Misión Verdad, merideño. Es decir, ella quiere destruir a la plataforma unitaria. ¿Cuál es tu lectura de esa actitud de Petro y de Lula, y particularmente esa expresión de Petro? Quería invitarlos a escuchar o ver nuestro podcast en Palabra y Media a través de las redes de Observatorio B junto a William Castillo. La campaña de Rosales y otros actores perdió $50 millones. Las encuestadoras están actualmente muy intervenidas por la inserción de granjas, bots. Bueno, estamos aquí, como hemos dicho, en Palabra y Media, desde el Estado Mérida. Y bueno, quiero agradecer que nos haya podido recibir a Franco Bielma, sociólogo, analista de Misión Verdad, para conversar algunos temas de la coyuntura política venezolana. Bienvenido, Franco. Gracias, William, gracias. Y gracias por el espacio y por salir en tu podcast. Bueno, está de moda pues el podcast. Claro que sí. Lo queríamos grabar en la terraza, pero bueno, los temas climáticos aquí en Mérida no nos permitieron grabarlo como queríamos con vista al Pico Bolívar. Franco, hace unos días, como dije en la introducción, queremos hablar de varios temas recientes de la política, pero también temas de fondo, sobre todo lo que es el tema de la conformación de la opinión pública de cara al proceso electoral del 28 de julio. Tú publicaste hace unos días en la red social X, Twitter, yo la sigo llamando Twitter, un hilo muy interesante y unas reflexiones sobre el tema de las encuestas. ¿Por qué en Venezuela hay gente que da como un hecho un resultado electoral basado en unas supuestas encuestas, pero pareciera que esas encuestas no aparecen, no se publican antes? Y hay países incluso que por norma exigen la publicación de las encuestas y los métodos técnicos de producción de esas encuestas, pero hoy en Venezuela la gente y un grupo, fundamentalmente la oposición, da por sentado un resultado electoral basado en unas supuestas encuestas que nadie conoce. Bueno, yo creo que la política venezolana ha demostrado muchísimo, en muchas oportunidades, cómo ocurre el desfase entre los resultados electorales y las propuestas que ponen algunas encuestas, ¿no? Yo estaba revisando esto estos días justamente porque había un énfasis narrativo, la opinión pública estaba totalmente intervenida por la opinión de que el presidente Maduro estaba arrinconado con un 80% de rechazo, un 90% de rechazo. Y yo inmediatamente recordé cifras del año 2017-2018. Para ese tiempo, las encuestadoras, Data Analysis, Mega Analysis, por ejemplo, Seijas, ¿okay?, estaban dando cifras de rechazo a Maduro por el orden del 80-90%. Déjà vu. Si recordamos el contexto político del año 2017 y 2018, si es que esas cifras hubiesen sido reales, no hubiese tenido ningún sentido que la oposición boicoteara las elecciones de 2018, ¿no? Y nuevamente un déjà vu. Unos sectores de la oposición en el presente, incluso con ese tipo de cifras, las cuales están divulgando, 80-90% de rechazo a Maduro, también están boicoteando la elección. Entonces, eso nos pone al relieve el uso instrumental de las encuestadoras para propósitos políticos que no están asociados al hecho político real, sino que están fijados en función de intereses. Es como una suerte de guerra de encuestas, pero donde las encuestas ni siquiera las puedes ver, sino que se lanzan unos resultados por redes sociales, etc. Mira, exceptuando interlaces, ¿ok? Técnicamente no se puede hablar de guerra de encuestas porque no hay un choque de opinión. Lo que hay en realidad es un consenso casi absoluto entre la mayoría de las encuestadoras, sobre todo las que se promocionan en la opinión pública, lanzando esas cifras, ¿no? Entonces lo que hay es, si se quiere, un proceso estructurado, yo diría, de prostitución estadística, porque te estás encontrando con un montón de encuestas que se están incluso inclinando a favor de cifras que terminan desfasadas por lo real o que sabemos que no tienen asidero dentro de lo real. Por ejemplo, Data Analysis. Data Analysis publicó hace poco que Leocenis García le lleva 5 puntos de ventaja a Maduro y 10 puntos de ventaja a Benjamín Raucedo. Todo el mundo sabe quién es Benjamín Raucedo, casi nadie fuera de Caracas sabe quién es Leocenis García. Entonces, ¿qué sentido? En Colombia lo conocen un poco. Exacto. ¿Qué sentido tiene decir en una encuestadora de que Leocenis García le lleva 5 puntos a Maduro?
Te lo pongo. Porque recuerda que la estadística tiene aquel viejo dicho, no sé si fue Churchill, que dijo, yo no creo en las estadísticas salvo las que yo publico. Exacto, exacto. Mira, este dato. La UCAP y Félix Seijas hicieron un trabajo de encuesta para determinar la intención de voto, la intención de participación de la población en las primarias de la oposición. 69%, según sus datos, del electorado iba a participar. O sea, que incluiría un sector del chavismo que iba a participar. Por supuesto, o sea, 69% del electorado. O sea, y las primarias, en teoría, según ese dato, no solamente movilizarían a los opositores, sino que también movilizarían a los inmóviles de la política actual, es decir, los desafiliados. Y entonces presentaron esa cifra y todos sabemos que el resultado, si es, que yo lo pongo en duda, si es que ese es el resultado de la primaria, el abultadísimo resultado de la primaria, mira, no representa ni el 15% del padrón electoral. Entonces, entre 69 y 15% tienes un desfase estadístico insuperable. Que nadie explica. Es decir, nadie ha dicho, mira, nos equivocamos por un poco, ¿no? O sea, ni siquiera es por eso. 50 puntos. Mira, en ese escenario, mira, cualquier encuestadora seria en algún lugar del mundo podría decir, mira, yo no puedo salir en la palestra pública nuevamente, porque mira la equivocación tan grave que tuve. En realidad había un 69% de intención de voto de los venezolanos en las primarias opositoras. Nunca lo hubo. La cuestión era intentar movilizar al electorado y generar la expectativa de que iba a haber una gran participación en la primaria, sacando esa cifra estruendosa. Y nadie se atrevió a considerar, oye, y si no resulta ser así, no importa, barré bajo la alfombra. Una vez más, el enésimo capítulo de las encuestadoras equivocándose y todo. Pero del cual no se habla, no se discute, simplemente no. Se posiciona un nuevo tema en las redes sociales, en la conversación social. Fíjate, tú te referías al año 2018, ¿no? Y a esa paradoja de que sí, Maduro estaba tan perdido porque la oposición, incluso la oposición que en ese momento tenía un músculo abiertamente mucho más fuerte, venían del 2017, claro, las guarimbas, donde movilizaron un sector importante, digamos, dentro de ese fenómeno. Pero yo recordaba también, quisiera tu opinión, que es la famosa doctrina o teoría del cisne negro, ¿no? Del 2004, del referendo revocatorio de Chávez. Hasta una semana antes, Luis Vicente León dijo que prácticamente había un empate técnico entre el sí y el no. Recordemos que el sí era para sacar a Chávez, para revocar el mandato, y el no era para negar la revocatoria, pero que la tendencia favorecía el sí. Y luego el resultado fueron 18 puntos a favor del no. Es decir, Chávez ganó el referendo por 18 puntos. La explicación que algunos estadísticos dieron, técnicos supuestamente estadísticos, era que había operado un cisne negro, es decir, había habido un fraude, pero no se podía demostrar. En realidad, las oposiciones son quienes fabrican cisnes negros para intentar voltear los resultados electorales en las vísperas de las elecciones. Es decir, ellos son los que crean eventos. En 2012 explotaron a Moai, por ejemplo, ¿no? Fíjate, te pongo este ejemplo muy sencillo. En 2018, Data Analysis afirmaba que Maduro, que Henry Falcón le llevaba una ventaja de 7 puntos y después de 20 puntos a Maduro. ¿Me explico? Eso no tiene ningún tipo de sentido desde el punto de vista estadístico si se compara con los resultados. ¿Okay? Pero ¿qué explicación puede ofrecer un encuestador por esos inmensos márgenes de desacierto? Ellos siempre voltean la estadística y dicen, mira, lo que pasa es que la medición que nosotros presentamos era una medición entre la expectativa general, pero no una medición entre los definitivamente decididos a votar. Pero es una falacia estadística. Es una falacia, porque se supone que lo que tú estás representando tiene que formar parte de una muestra en teoría representativa de un universo. Lo que cambia es la proporción, pero el resultado no debería variar. Así es. O estás admitiendo o varía entre unos límites, ¿no? Que es margen de error. O estás admitiendo que eres un mediocre que no sabe hacer una composición de muestra. También esa es la otra opción. Que por cierto, Franco, perdón, explicaría un poco por qué Falcón, este es el único caso en Venezuela y no sé si en la historia del mundo, va a la elección y al mediodía denuncia fraude. Es decir, cuando tú levantas la proyección de la votación hasta las 12 del mediodía, era evidente que Maduro le iba a dar una paliza. Exacto. Y él sale y dice, candidato, que se había incluso supuestamente
inscrito contra el otro grupo que no quería participar y que está en contra, y entonces denuncia que hay un fraude, es decir, adelantando autosaboteó la expectativa de los propios electores, pero eso que todavía estaban dispuestos a votar. Eso usado después para decir hubo fraude. Eso quiere decir que el propósito de él no era ganar una elección. O sea, mira, aquí vamos a poner al relieve varias cosas, ¿no? O sea, fíjate, un tema sobre las encuestadoras. Fíjate, las encuestadoras están actualmente muy intervenidas por la inserción de granjas, bots, ¿ok?, en el espectro digital. Una inmensa parte de las encuestadoras no tienen músculo para hacer las encuestas que ellos dicen que hacen. A veces ni siquiera sus métodos son de llamadas telefónicas o entrevistas. Claro, que era lo más cómodo hasta cierto momento. Exacto. El tipo de encuesta tradicional, prácticamente muy pocas encuestadoras lo realizan en Venezuela. Y la mayoría de ellas, en realidad, se basa en información de Big Data para hacer esos levantamientos. Es decir, leer lo que llama la conversación social. La conversación digital. ¿Okay? Sí. Esa conversación pública que existe, que ya está reflejada en nuestros teléfonos, que ya está reflejada en nuestros equipos, que ya está reflejada allí en los bancos de datos que se van generando por la conversación pública, son supuestamente extraídos y analizados y te dicen, mira, esto es lo que está pensando la gente. Pero teniendo, por ejemplo, el presidente Maduro, Diosdado Cabello, Manuel Rosales, actores de diferentes procedencias, diciendo que hay campañas, que hay granjas de bots, que hay actores que están pagando por campañas digitales. Por supuesto que te están interviniendo y te está sesgando el espectro digital. Claro. O la opinión que recoge esa supuesta conversación. Lo que quiere decir que la falla es del método. ¿Okay? Lo que quiere decir que la falla es del método, si es que alguna de esas encuestadoras en teoría fuera... Pero eso luego se quiere legitimar como la opinión del pueblo. Exacto, y lo peor de eso es lo que se hace con ese tipo de uso después. Y aquí regreso nuevamente a Henry Falcón. Mira, el grave problema de los opositores venezolanos es su lógica personalista, al punto de autosabotearse y sabotear a la propia oposición en función de esa lógica personal. Y desde hace algunos años, especialmente desde 2018-2019, ya se sabe que en Venezuela la oposición tiene unos objetivos que están muy centralizados en tratar de concentrar hacia ellos o hacia sí mismos, estos dirigentes, la relación directa con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso implica muchas cosas. Implica, por ejemplo, que un idiota como Guaidó termine en el discurso de la Unión en Washington. ¿Me explico? Recursos, ¿no? Mucho dinero. Acaba ayer mucho, ¿no? Mucho un dinero. Debate en el Congreso de Estados Unidos sobre la asignación de $50 millones a la oposición, que si se lo dan o no se lo dan. Exacto, decidieron que no se lo iban a dar porque la oposición que está en elecciones no es oposición realmente. ¿Me explico? Entonces, bueno, ahí allí la campaña de Rosales y otros actores perdió $50 millones. Eso es lo que les cuesta a ellos, ¿me explico? Haber invitado a María Corina a las primarias, ¿no? Así es. Entonces, María Corina también está dentro de esa lógica. Y lo grave de lo que se hace con las encuestas es cómo algunos actores políticos van fuera de Venezuela a tratar de encontrar favoritismo, a tratar de encontrar espacio, a tratar de construir relaciones en base a esos números. ¿Ok? Entonces, obviamente, pues la política se convierte en una mercadería y yo diría que, bueno, la mayoría de las encuestadoras deberían llamarse mercanálisis. ¿Me explico? O sea, ese nombre sí porque son unos mercaderes. O sea, es exactamente lo que hay que plantear aquí. El tema de las encuestadoras no solamente es el sesgo por razones tecnológicas, por razones políticas a lo interno de Venezuela, sino el sesgo por discrecionalidad y propósitos instrumentales de los números fuera de Venezuela. Así es. Entonces, por supuesto que tiene todas las condiciones para estar carentes de legitimidad. Pero eso termina, Franco, legitimándose como la opinión del pueblo de Venezuela. Y hay como una corriente, incluso entre algunos analistas que uno puede llamar relativamente serios de oposición, que plantean abiertamente su cuenta como un hecho de que ellos van a ganar y que prácticamente no importa quién sea el candidato. Exacto. Contra Maduro, porque es que el deseo de cambio, el 90% de los venezolanos, fíjense, eso, el 90% de los venezolanos Exacto. quiere sacar a Nicolás Maduro a la revolución bolivariana del poder. Entonces, bueno, tú puedes decir, bueno, en la política se puede usar eso para conseguir financiamiento, para conseguir apoyo, para convertirte en el hombre o la mujer, en el actor de Estados Unidos en la política venezolana. Pero hay una suerte de defraudación, de fraude al pueblo venezolano, al electorado. En efecto, yo diría que eso también es una
construcción de falsas expectativas, ¿no? O sea, para los propios opositores es una construcción de falsas expectativas. Y eso ha sido contraproducente para la propia oposición durante varias oportunidades a lo largo de todos estos años. Pero, insisto, lo grave de esto es el tipo de lobbies, el tipo de relaciones, el tipo de vínculos que se construyen a partir de esas falsas expectativas. Claro. Y los efectos devastadores que eso tiene dentro de la propia oposición venezolana. Usemos como ejemplo el hecho de que muchas encuestas dicen ahora, si como María Corina no puede ser candidata, la persona a quien ella le levante la mano, pues ese va a ser presidente de Venezuela. Así es. ¿Okay? Varias encuestadoras están orquestándose dentro de esa narrativa. ¿Okay? ¿Cuál es la capacidad real de transferencia del voto de María Corina? No la sabemos realmente. ¿Por qué? Porque no podemos tomar seriamente los resultados que están generando algunas encuestadoras. ¿Qué propósitos tendría dentro de la oposición venezolana que aparezca un número exorbitantemente alto de capacidad de transferencia del voto de María Corina a cualquier persona? Que prácticamente está confiscando el poder político de la plataforma unitaria. Así es. María Corina ha dicho, yo no formo parte de la plataforma unitaria, pero les está diciendo, yo soy su gran electora. Así es. Esa es la lógica que los trajo durante todos estos meses después de octubre hasta el presente. ¿Y cuál ha sido el resultado de esa lógica? El resultado de esa lógica es tratar de construir relaciones y tratar de construir expectativas, vínculos dentro de la oposición venezolana para supuestamente obtener el favoritismo de María Corina y que sea ella la gran electora y que de la nada, como sacando un conejo del sombrero, salga el próximo presidente de Venezuela. Imagínate tú. Esa lógica lo que está generando es un daño dentro de la orgánica política de la oposición, porque ese fue lo que los llevó a ellos a la inmovilización de no haber creado un método de sustitución de candidatos hasta el día de las inscripciones. ¿Okay? Aquí no va a haber sustitución, voy a ser yo, yo soy la que me voy a inscribir, pero tú estás inhabilitada, no me importa, yo soy la que me voy a inscribir. O sea, un discurso que es difícil de entender, pero quiero tu opinión entonces, más bien, entonces, ¿cuál es el fin de un discurso que primero no se sienten instrumentos científicos validados, que no son transparentes, que no puede haber un debate sobre esos números, sobre esas estadísticas, que no lo hacen ellos, que la publican y después desaparecen para que los políticos se encarguen y los medios y las redes sociales difunden, como tú dices, la conversación digital? Entonces, ¿cuál es el objetivo político de esa estrategia de cara a unas elecciones? Es decir, declarar fraude nuevamente y hacia dónde entonces, ¿cuál es la propuesta al país? Esto es... ¿Qué viene entonces? ¿Qué se deriva de eso cuando se confronte con un resultado electoral concreto, donde un elector es un voto y no una cuenta que tiene 10 o 20 o 100 o 1000 votos asociados, dice que va a ganar fulano? Mira, un enésimo capítulo de la oposición autodestruyéndose y endosándole la responsabilidad al chavismo. Sería la enésima vez que ocurre. ¿Y la ruta de eso? Pero, obviamente, hay unos propósitos instrumentales detrás. Fíjate, retomo un poco. El interés de convertir a María Corina en gran electora dentro del séquito de partidos o de personas, porque ni siquiera puede hablarse de partidos reales, de la plataforma unitaria, tiene el propósito de dirigirse a ella como principal rostro, dirigente, principal articuladora de la oposición venezolana. Hace meses ella había dicho, nosotros tenemos que cambiar el equipo negociador con el chavismo. Hace meses ella dijo, nosotros tenemos que cambiar la estructura de la Asamblea Nacional 2015, porque ya eso fenómeno, ya hay una nueva realidad política. Mira dónde quiere poner las manos. ¿Okay? Es decir, ella quiere destruir a la plataforma unitaria, pero con el propósito de ponerse ella como único canal de interlocución y de relación de la oposición venezolana con el gobierno estadounidense, o de esa parte de la oposición venezolana, porque ese es el problema, que nosotros tenemos que hablar siempre de varias oposiciones. Claro, exacto, de las oposiciones. Entonces, ese es el propósito de ella. Ir a una elección y legitimar la elección actual, para ella tiene que desarrollarse dentro de... Y legitimar la elección actual es una práctica política que transcurre en una línea muy delgada. ¿Ok? Porque ella no se puede, digámoslo así, aislar o separar completamente de la elección, pero tampoco la puede legitimar de manera absoluta. ¿Okay? Una posición un poco esquizoide, ¿no? Sí, exacto. Es decir, ella lo único que ella va a tratar de hacer es tratar de preservar su marca política
como una política disidente dentro de la misma oposición y adversa radical hacia el chavismo, amparándose en los números, entre comillas, y amparándose en un liderazgo sobre los partidos y sobre los actores políticos de la oposición. En esa estrategia ella sufrió un revés muy importante el día de las inscripciones de los candidatos, ¿ok? Porque la plataforma unitaria no inscribió a Corina Lloris, y eso ya se había dicho anteriormente. Capriles había dicho hay que buscar un método de sustitución. Ramos Alud dijo, cuando ganó María Corina en las primarias, dijo, pero elegir a dedo como si se tratara de un bien sucesoral, eso no lo podemos permitir. Es decir, todas esas condiciones estaban dadas y se dieron el día de las elecciones. Allí, ese día, el día de las inscripciones de los candidatos, ese día María Corina sufrió un revés muy importante. ¿Por qué? Porque no logró imponer, no solo a Corina Lloris, sino que fue traicionada además por los partidos de la plataforma unitaria, porque ellos, por lógica de partido, no van a dejar entregar sus partidos a una persona que no es de la plataforma unitaria para que sea el nuevo liderazgo a dedazo. Nadie puede creer que Rosales, que puede competir con Chávez. He ganado varias veces la gobernación contra el chavismo. Ramos Alud sabe que esas encuestas son mentiras. Ramos Alud sabe que el espectro digital está completamente intervenido por bots. Ramos Alud sabe que María Corina Machado tiene unos vínculos con una parte del establishment republicano estadounidense, pero que no es la prefereti del gobierno estadounidense. No lo es, ¿ok? Rosales, Capriles, Blay... Todos tienen algún tipo de relación. Blay, todos saben que María Corina no tiene una incidencia real en los procesos de negociación, ¿ok? Lo que quiere decir que la condición de ella dentro de la política venezolana es más perceptiva que real, es bastante postiza. Entonces, obviamente ellos no estaban dispuestos a entregarle el liderazgo de los partidos a la oposición. Entonces, ¿qué es lo que está esperando María Corina? Bueno, implosionar de alguna manera las elecciones de manera controlada, participar, pero no participar, va a ser la política de Schrödinger. Me explico, dentro de las elecciones. Estoy, pero no estoy dentro de las elecciones. Claro. ¿Pero por qué? Porque el objeto de ella no es electoral. Ya eso se ha dicho un montón de veces. ¿Por qué no es electoral? El objetivo, entonces, ¿cuál? Si ella no es candidata por vías regulares y formales y no tiene perspectivas de ganar porque no es candidata, ¿me explico? Entonces ella lo que quiere es la vía insurreccional para ir por el poder. Es decir, para de ella, alguna manera tu hipótesis de trabajo en este análisis, Franco, es que nuevamente la oposición escogería ante un eventual resultado adverso. Vamos a mantenerlo así en cuanto a que una elección no está ganada hasta que no se gana, pues hasta que no se cuenten los votos. Pero en la eventualidad de un resultado adverso, que no lucen para nada improbable, ¿verdad? Porque hay un movimiento político que está en la calle, que se está movilizando, etcétera, etcétera, tiene un líder, tiene un programa, etcétera, etcétera. Entonces, escogerían el mismo, la misma ruta de denunciar fraude del 2018, que también tiene su antecedente. Recuerda que Capriles nunca reconoció el triunfo de Nicolás Maduro en 2013 e incluso llamó a descargar la ranchera, que provocó 11 personas fallecidas. Es decir, desde el 2013 ellos nunca han terminado reconociendo. Tú dirías que la oposición está en ese dilema de volver un sector de esas oposiciones a denunciar fraude, a buscar el apoyo de Estados Unidos en una eventual elección de Trump, para repotenciar la estrategia de agresión, sanciones contra Venezuela o de posible intervención. Mira, claro, la hoja de ruta insurreccional es la que podría explicar el saboteo que hay contra las elecciones. Hay un saboteo. Es decir, porque tú tienes una apuesta por una acción de fuerza que pueda ser contundente y breve y que pueda sencillamente desbancar al chavismo del poder. Esa es la apuesta. No, ellos no estarían dispuestos a cantar fraude para quedarse en la política venezolana, me explico, formando parte, pues, porque además, ¿cómo irían a las elecciones de la Asamblea Nacional 2025? O sea, ellos tendrían que propiciar un golpe de Estado, me explico, para que el chavismo no vuelva a ganar en 2025. Esa es la única manera en que ellos pueden ganar. Imagínate que ellos en este año dicen, mira, hubo fraude electoral. ¿Con qué músculo, esfuerzo e ímpetu electoral vas a levantar? O sea, el efecto 2004-2005, ¿te acuerdas? Que terminaron retirándose porque denunciaron el fraude de 2004, claro, nunca lo pudieron demostrar. Es exactamente. Y el resultado es que la gente no quería votar. Pero el plan de ellos no es ese, no es repetir exactamente eso. El plan de ellos es un golpe de Estado. El plan de ellos es una intervención extranjera. O sea, el plan de ellos es crear
unas condiciones de insurrección en Venezuela para atizar la llegada de Trump al gobierno estadounidense y decir, mira, Venezuela no puede haber diálogo, no puede haber elecciones. Nunca va a haber elecciones porque Maduro se las va a robar. Aquí, exacto, aquí lo que tiene que haber es una intervención. Ahora fíjate, ahora te llevo a otro plano, saliendo de las oposiciones, porque tú has mencionado la palabra golpe de Estado o intervención extranjera. Hace unos días, ha habido una gran polémica sobre eso y una respuesta muy dura del presidente Nicolás Maduro también, muy fuerte, contra las declaraciones de Lula y Petro, que se han de alguna manera avalado la posición de que María Corina debe participar, y han criticado fuertemente el proceso electoral, que iría en esa línea. Petro habló de golpe democrático, es decir, de alguna manera Petro está usando un término por primera vez muy fuerte porque está diciendo que Maduro se va a dar prácticamente un autogolpe, va a dar un golpe para mantenerse en el poder a través de una farsa electoral. ¿A dónde nos conduce eso cuando lo están diciendo presidentes que han sido de alguna manera, no voy a decir que han sido aliados, bueno, fue en un momento aliado a Brasil hace años, pero digamos, en todo caso han defendido la democracia venezolana, han cuestionado las sanciones, han cuestionado las agresiones de Venezuela y no tienen una posición Milei, etcétera, ¿no? De estos presidentes de Centroamérica, de Panamá, de esos países que han atacado duramente a Venezuela. Entonces, ¿cuál es tu lectura de esa actitud de Petro y de Lula, y particularmente esa expresión de Petro? Mira, podemos usar las hipótesis. La primera hipótesis de darles el derecho a la duda y la segunda hipótesis despojándolo de toda duda, ¿no? En el caso de la primera hipótesis, en el caso de la información que llega muchas veces a los presidentes, tenemos presidentes que acceden a la información directamente desde las redes sociales o directamente desde los medios de comunicación. Que han comprado la narrativa. Y en algunos casos pisan el peine. Y también tenemos a los presidentes que en muchos casos reciben informaciones de sus servicios diplomáticos y estos servicios diplomáticos levantan la información desde el mismo espectro comunicacional dominante. ¿Ok? Y eso es un error. Pero, digámoslo así, puede haber oportunidades para errar dentro de eso. Y también está la segunda hipótesis, es decir, ellos perfectamente saben lo que está pasando en Venezuela, pero los están presionando desde el Departamento de Estado para fijar una postura desde ya. Claro, para adelantar opiniones. Adversa a los escenarios electorales, ¿no? O sea, que están negando de plano la salida electoral. Y están de alguna manera deslegitimando desde ya lo que podrían ser los resultados, ¿no? Y eso es políticamente grave, porque nuevamente la región podría caer en el dilema, me explico, de tener que elegir su política exterior para los próximos 6 años si reconoce o no al gobierno del presidente Maduro. O sea, versión Grupo de Lima 2, una versión repotencial. Silencio ofrecido para liderar las sanciones contra Venezuela. Están buscando como una suerte de sucedáneo al Grupo de Lima. Seguramente, y en el caso de Milei, que bueno, parece que está descubriendo la política ahorita muy millennial de su parte, decir, mira, hay que buscar algunos países que se puedan aliar para ir contra Maduro. O sea, ¿dónde estuviste tú hace 6 años? ¿Qué lectura le diste? O sea, el desfase es completo, pero lo que te estoy diciendo es que la política latinoamericana también ha tenido la debilidad estratégica, porque eso es una debilidad estratégica, de que los políticos y dirigentes y partidos y organizaciones no están construyendo vínculos políticos entre sí, no están construyendo alianzas, no se están bloqueando frente al nuevo metabolismo de comportamiento mundial, porque están divididos en agendas de partidos y en agendas foráneas a la región, como es el caso de la agenda estadounidense que se impone sobre las decisiones de otros países, ¿no? Y entonces mientras nosotros estamos en el círculo vicioso, perpetuo, de estar divididos, ¿ok? Estamos perdiendo las oportunidades para poder integrarnos y mediar nuestra situación frente al sistema mundo en los próximos años, especialmente con la bloquización o el emergimiento de nuevamente trae el elemento de la división de América Latina como un elemento que impide precisamente incorporarse a todo este tema de los BRICS, a todo este tema de los nuevos mecanismos que permitirían a los países de alguna manera tener una vida económica más independiente. Ni siquiera para que nuestros países se unan en algún caso a los BRICS, sino para que nuestros países se integren entre sí para poder mediar su situación frente a otros bloques, incluyendo a BRICS. ¿Okay? Es decir, la multipolaridad está exigiendo que los países se atrincheren en alianzas entre sí para poder discutir sus intereses y aspiraciones. América Latina no.
América Latina está completamente dividida en la dicotomía ideológica izquierda-derecha, en la dicotomía, en esa división arbitraria de la política de que estás a favor o estás en contra de algo, ¿me explico? Y eso, de alguna manera, pues nos condiciona. Por eso pesa tanto de la falla de origen que hay en este momento. Y más allá de la opinión de Petro y de la expresión de Petro, me parece sumamente peligrosa y sumamente agresiva, la opinión de Lula también de alguna manera golpea en este frente, ¿no? Recuerda que los BRICS también tienen como un esquema de las condiciones que deben tener los países para aspirar a ingresar. El presidente ha dicho que espera que este 2024 se concrete el ingreso. Precisamente Brasil. La opinión de Lula le pone un palo a la rueda. Y precisamente Brasil es el peor referente para eso. Claro, ¿por qué? Porque Brasil propuso a Argentina, ¿ok?, para BRICS, sabiendo que uno de los candidatos, que era Milei, que tenía gran opción para ganar y que eso se sabía, estaba diciendo que no iba a incorporar a Argentina a BRICS. Y además Argentina estuvo durante el periodo previo a Bolsonaro, y con Bolsonaro, pero bueno, puede decir, Bolsonaro fue electo, sí, más allá de lo que pasó, pero el gobierno previo, el gobierno de Temer, había surgido de un golpe de Estado también, y participaba en los BRICS. En la primera foto de los BRICS sale el expresidente Temer. Es decir, pero fíjense cómo, de alguna manera, lo que quiero que tu reflexión sobre eso es cómo se va creando también un entorno nacional, manipulación, encuestas, redes sociales, estado de opinión para influir en el electorado, sin propuesta, porque no hay programa, uno no sabe qué piensa hacer Carrió, qué piensa hacer Rosales, o sea, no han dicho nada, ellos lo que quieren es sacar a Maduro, y además internacionalmente, entonces también se vuelve otra vez este cerco diplomático contra el país. Sí, mira, es un déjà vu, o sea, es un déjà vu, y esto también refiere a las propias capacidades que ha tenido, por ejemplo, el gobierno estadounidense para generar política disruptiva dentro de América Latina. ¿Por qué? Porque ellos están retomando viejos guiones. La oposición venezolana retomando viejos guiones. Y es simple. O sea, y se parte desde una lógica elemental. Pero después del fracaso, ¿cómo se puede retomar? Después de casi más de 10 años de fracaso. La reedición del fracaso, mira, la reedición del fracaso está en el sentido de que es narrativamente manejable para ellos. Sí. Y es rentable, digamos, políticamente. Muy rentable, porque tú, en el caso de la política exterior estadounidense, necesitas siempre antagonistas regionales. Y los tiene. Tú eres de los que creen en la troika del mal, como le llaman a Maduro, a Cuba, a Nicaragua. Desde esa lógica elemental es sumamente, mira, en realidad no hay una transformación real del ciclo político de los años 70 hasta el día de hoy. Son 50 años, me explico, diciéndote que el comunismo es malo. 50 años de esa diatriba. 50 años de la diatriba democracia-dictadura. Franco, tú te ubicarías en eso entonces que dicen que el gran negocio de la oposición es ser oposición, porque está convencida que no puede derrotar electoralmente al chavismo y que quiere que el trabajo se lo hagan desde afuera. De alguna manera esa es la reedición de ese discurso, pero que no solo ese discurso, ha sido práctica, repito. Aquí en 25 años de procesos electorales desde la llegada de Chávez al poder, solamente Rosales en el 2006 reconoció su derrota ante Chávez, y Capriles reconoció su derrota ante Chávez en el 2012. Solamente 2 veces la oposición ha reconocido el triunfo del chavismo. Entonces, ¿a dónde conduce esto? A una parte del país que sigue siendo opositor, que hay una parte importante del país que es opositora. ¿A dónde conduce eso? ¿Y a dónde conduce y cómo puede afectar, ya en estos últimos minutos, cómo puede afectar eso también el proceso de recuperación de la economía, de recuperación económica, si se vuelve un clima de tensión, de presión política, de clima insurreccional? Mira, toda esta situación sería mucho más grave y perjudicial para la sociedad venezolana en general. Lo era más perjudicial hace 3-4 años. Pero de alguna manera el país cambió. Y en esto quiero ser enfático. Para un sector importante de la sociedad, hace 5-10 años, era importante de que hubiera consenso entre los políticos y que se respetara la institucionalidad y que el juego democrático funcionara, porque en teoría eso constituía confianza para las relaciones económicas, para el desenvolvimiento del presupuesto,
para el comportamiento, para la relación entre los poderes públicos, para las relaciones internacionales del país. ¿Okay? Es decir, la oposición afectó muchísimo o ayudó a inhibir el desarrollo de la política bolivariana en el periodo de Chávez de maneras importantes a causa de la diatriba. Hubo golpes de Estado, hubo paro, hubo conflictos germinales entre choques de poderes, me explico, esas cosas, esos conflictos de la diatriba son inhibidores del desarrollo. Pero Venezuela cambió. ¿A qué quiero llegar? Actualmente existen unas nuevas instituciones políticas y unas nuevas instituciones económicas que van más allá de la funcionalidad gobierno-oposición. Es decir, la oposición, necesariamente la lógica chavismo y que no están dentro de la lógica chavismo-oposición. Esto es muy importante. Desde hace varios años, por ejemplo, el proceso de atomización de las fuerzas políticas de la oposición y su traslado al extranjero, porque una parte de ellas se traslada al extranjero y esto es muy importante, debilitó los roles y las capacidades políticas de la oposición para poder seguir inhibiendo el desarrollo de la política bolivariana como sí lo hicieron en la época de Chávez. Así es. Y entonces esto obligó, junto al bloqueo, que se construyeran unos nuevos consensos en el país. Y esos consensos son también económicos, son funcionales, es decir, mira, somos gobierno, somos empresarios, no compartimos las mismas ideas, pero estamos trabajando en propósitos afines. Así es. ¿Okay? Es decir, ahí se ha conseguido un poco lo que yo he denominado y otros autores han denominado como no solo la paz política que se retomó en 2017 después de la Constitución, sino la paz económica. De alguna manera. Sí, hay unos amigos incluso que se mofan de eso y dicen que es la pax bodegónica. Bueno, pero la forma de calificar un proceso de diálogo, ¿no? Sí, sí, porque claro que tiene una connotación económica, pero es más importante que eso. Es decir, es una cuestión de estabilización general de las condiciones de vida del país. Es decir, la estabilización de las instituciones luego del ciclo adverso de 2015. Es la estabilización, digámoslo así, de la dinámica política institucional interna y el reimpulso, en el caso del gobierno venezolano, de su nueva agenda exterior a partir de los vínculos que logró mantener en el pasado, en estos años, y que ha retomado en muchos casos porque ha remitido a la estrategia Guaidó. ¿Me explico? Entonces todas esas nuevas condiciones están transformando el país y están transformándolo en las más altas esferas, en los elementos más influyentes de nuestra sociedad arriba, en las nuevas instituciones sociales y políticas que han emergido. Y eso se ha aterrizado en el espectro político, por ejemplo, de los partidos en esta elección. Es decir, tú vas a tener ahora en las elecciones de julio un chiripero pero separado, ¿no? Claro. De actores opositores. Es decir, algunos rostros que se puede calificar de nuevo. Exacto. Incluso se puede hablar de esa frase, por ejemplo, ¿cómo se llama? Incluso se puede hablar del cambio en el ecosistema de partidos dentro de la oposición. Esa frase, el ecosistema de partidos dentro de la oposición, ese proceso que dicen que bueno, fue modelado a pulso por Maduro, no necesariamente es así. Es decir, es un proceso que también surgió a partir de las nuevas realidades objetivas dentro de la política venezolana. Y esas realidades objetivas son que mucha gente, muchos sectores, muchos actores políticos e instituciones prescindieron de la existencia de las propias oposiciones, de las oposiciones tradicionales, para hacer política en otros ámbitos donde tienen que hacerlo. Es decir, si yo como empresario, por ejemplo, como gremio empresarial, no tengo unos políticos en los cuales me pueda representar, porque son enemigos del gobierno y ellos no se pueden reunir, ¿con quién me representa a mí? Tengo que hacerlo yo. Y en muchos casos, como la política, en el caso de la oposición venezolana, es un ejercicio completamente clientelar, esa situación da el parto a un nuevo político y a un nuevo partido que trata de mediar la situación de ese gremio empresarial con el gobierno. Y esa lógica es la que está constituyendo nuevas relaciones, nuevos tipos de vínculos. Y eso, lo que te quiero decir... Es muy distinto al 2017. Es muy distinto, porque en ese pasado, mira, era relevante si la oposición le ponía el palo a la rueda. Y al día de hoy, esta oposición tradicional, este grupo de la plataforma unitaria, le pone el palo a la rueda y mira, lo más probable es que el palo se parta, porque la dinámica política continúa y ellos se volvieron prescindibles dentro de la política. María Corina, en algunos aspectos de la oposición, es relevante por no formar parte
digámoslo así, de esa denominación de la plataforma unitaria tradicional. Y ella entiende que está bien posicionada como target político por esa situación. Pero la dinámica política venezolana está demoliendo a los dirigentes con una rapidez increíble. Es decir, el ascenso extraordinario que tuvo un tipo como Guaidó, si se compara con su declive en términos de tiempo político, fue extremadamente fugaz. Extremadamente fugaz. Podríamos decir políticamente un hashtag. Mira, exacto. Al día siguiente se olvidó. Nos quedan 2 minutos, Franco. Obviamente no te voy a pedir tu opinión sobre el resultado del 28 de julio, pero ¿qué crees tú que puede pasar en términos de escenarios probables después del 28 de julio? Mira, yo tengo la certeza, mira, de que las matemáticas de las encuestadoras van a fallar, como siempre han fallado, pero en algo hay que referir el dato. Es decir, el chavismo en este momento, dentro del conjunto del universo político electoral, no está mal posicionado, para nada. Yo podría decir, sin temor a equivocarme, que el presidente Maduro podría incluso ganar con 8 millones de votos. ¿Okay? Sigue teniendo la primera opción clara. El asunto es que una inmensa parte de los opositores van a mantenerse divididos hasta el 28 de julio, que va a haber dispersión y también va a haber inmovilización del voto. ¿Por qué? Porque Rosales, por ejemplo, no podría ganar una elección con todo el maricorinismo y sus afines destruyéndolo políticamente, ¿no? Y eso va a generar un desgaste y eso va a generar un debilitamiento de la orgánica opositora hasta las elecciones, independientemente de que María Corina quiera arreglar la situación política 10 días antes. 10 días antes, levantándole la mano a alguien. ¿Me explico? Mi opinión es que lo interesante aquí va a ocurrir después de las elecciones. Es decir, nuevamente la Casa Blanca va a tener que verse en la obligación de anotarse en una política fallida, de desconocer al gobierno venezolano o tratar de pasar la página y mantener el eje de la relación petrolera con Venezuela tal como hoy se mantiene. Y avanzar. Bueno, Franco, muchísimas gracias. Muy agradecido de tu participación. Creo que es un análisis que ayuda a hablar de temas que se suele hablar poco, y yo creo que tenemos la campaña electoral también para hablar de la propia campaña electoral. Así es. De los reposicionamientos, Muchísimas gracias y espero poder conversar contigo pronto nuevamente. A ti. Gracias. Bueno, y a todos ustedes que nos han visto en este podcast, Palabra y Media, agradecidos por su atención. Difundan estas cosas, debatamos sobre el proceso electoral, sobre lo que está ocurriendo y no nos dejemos engañar por esos cisnes negros, por esas manipulaciones, porque solo el debate político profundo y serio construye ciudadanía, construye democracia participativa y protagónica. Hasta un próximo Palabra y Media.